dejas a las jueglas, no a las gברים. הסבתא שלי. Sarika, ven aquí, Hanum, ven, ti diré una cosa muy, muy importante. Mira ver que el Hatán que vas a traer, que no sea ashkenazí. ¿De qué sabta? ¿Y cómo se va a hacer? Que tu suegra va a decir que la nonna tuya no sabe guisar. Ella no va a comer agristada. Y yo no voy a comer pescado dulce. Bueno, sabta. Sara, que no me manques, mira ver, querida, que no sea bulgario. ¿De qué sabta? ¿Tu marido no es bulgaro? Sí, ama, no quiero que la vida tuya va a ser laborar, comer, beber y avanzar. Esta es la vida que vas a tener con bulgaro. Paras en la banca para negros días. No vas a tener aventuras. Sabta, primero vamos a avanzar y después vamos a hacer la vida. Ajá, espera asno a la hierba nueva. Y teimaní que no sea. ¿Qué, Sabta? Judío no es. Sí, ama, el efrit que están hablando no es la misma lengua que sabemos. Y como de vergüenza, día entero hablan por el kilot. ¿Kilot? Sí. En בולגרו, no, ellos hablan ניגשתי, פגשתי, הגשתי, en בולגרו es kilot. Bueno, sabta, no quedaron jatanim, antes lo hubo buscar y antes lo hubo tocar. Ah, Sarika, el pasha cale que sea como el gaón, un preciado que te va a hablar en español, te va a cantar en español. Te va a reír en español. Este modo de Hatán maravilla. Todos vamos a estar salidos. Hine que vino el tiempo y lo trajo el enamorado. Sara, tráelo Eliseo, que lo veremos. Y cuando vino la primera vez a visitar, lo miró y lo miró, lo aboltó y lo aboltó. ¿De dónde son los parientes? De aquí Sabta nacieron en Israel. Ajá. ¿Y de dónde son la nona? ¿De dónde vino? Vino de la Rusia. Amadisho. Amadisho. Que hablaba español, por modo que se engrandeció en Jerusalén. Y sabe guisar bamia y avicas. ¿Cuántos años tiene Eliseo? 21 años, Sabta. Chico, desmazelado. Chiquitico. ¿Enamorados sos con él? Sí, Sabta, mucho. ¿Cuál lo vamos a hacer? Ay, ay, ay. Díseme, ¿y cómo se llama el pasha? Dorón, Sabta. ¿Y cuál es Dorón? Un regalo. Ah, esta es una cosa otra. Si es un regalo, es bueno. Vas a tener una vida buena y rica. Sí. Y מחנכת. Mira, Sarika, el hombre es como un cuesco. ¿Sabes cuál es cuesco? זה הגרעין של המשמש. זה בכלל, זה המצאה בולגרית. שבכוח עושים את המשמש שיהיה אלמנדרה. Cuando lo miras el cuesco, blanco es como una almendra, ama es amargo. Cada que lo pones y cada que trocas la agua 4 o 5 veces. Lo vas a meter en el horno con un poquitico de sal y cuando se troca la color puedes comerlo. Así no son los hombres. Las mujeres calen que le quitan la amargura con grande amor. Si la vida se va a hacer rica y hermosa, es en las manos de la mujer. Estoy segura que podemos con la fuerza de toda la familia hacerlo uno de nosotros. Y lo hicieron el preciado. Aquí está resalido de tener una mujer paradía. Isha buena, Isha orese. Bravo.